Hermanas y hermanos, Dios los bendiga. Gracias al Señor por tener una nueva oportunidad de compartir con los santos, con la iglesia, con las personas que por algún motivo están aquí reunidos, y estamos dispuestos para tomar la santa palabra y hacer de ella un tema de meditación que lo vamos a llevar en el corazón, que lo vamos a guardar en nuestra mente. Nos vamos a ocupar de estudiar las Escrituras. El cristiano que quiere perseverar hasta el final es un cristiano que lucha, es un creyente que se esfuerza y se sacrifica. Y por eso el estudio que vamos a compartir lo hemos titulado La vara. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir cuando nos habla de la vara? Que es un estudio que comienza en el libro de Números, capítulo 17, del verso 1 hasta el versículo 8, y vamos a compartir el texto sagrado para que a todos nos quede muy claro este maravilloso tema de la palabra del Señor. Dijimos Números, capítulo 17, verso 1 al 8. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribe el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus casas paternas tendrán una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio de donde me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron vara, cada príncipe por las casas paternas, una vara por cada una de las familias. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendros. Hasta aquí la lectura de la primera parte de este hermoso estudio que queremos compartir con todos los que se han conectado por este medio, donde seguiremos dando una serie de enseñanzas que importa al cristiano que quiere perseverar, al cristiano que quiere triunfar en este camino, porque el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
La cruz son las dificultades que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que afrontar dentro del contexto de la vida humana a la cual estamos sometidos en este cuerpo hasta que el Señor nos levante o hasta que partamos al polvo de la tierra. Vara. La vara significa influencia, significa autoridad, significa poder. Entonces, la necesidad que tenemos de entender esta hermosa palabra del Señor es casualmente porque hay algunos complejos en el cristiano que lo reducen, lo limitan y lo incapacitan. Hasta Moisés se sintió incapaz. Dios le estaba hablando a Moisés y le estaba encomendando la misión. Y Moisés dijo, no soy capaz, yo no soy esa persona. El Señor en el capítulo 4 del libro del Éxodo, del versículo 1 al versículo 4, nos dice la santa palabra. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió Moisés, una vara. Le dijo el Señor, echa a la tierra. Y él echó al suelo y se le volvió culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende ahora tu mano, tómala por la cola. Y Moisés extendió su mano, la tomó por la cola y se le volvió otra vez vara en su mano. De ahí la importancia que tiene este gran estudio. La vara dijimos que es sinónimo de autoridad. Cuando Moisés llevó todas las varas de las tribus del pueblo de Israel, y entre ellas la vara de Aarón, dice la Biblia que la vara de Aarón floreció, reverdeció, floreció, echó almendros, dio fruto. Es apenas lógico que lo que nos está mostrando la palabra es que Aarón tenía la aprobación divina de Dios para la función que Dios le había asignado, que era el sacerdocio. Aarón fue elegido sumo sacerdote por Dios mismo. Entonces, ¿cuál fue la prueba que Aarón era aprobado por Dios? Que su vara reverdeció, floreció, echó almendros, es decir, dio los frutos que Dios esperaba que tenía que ser de su escogido. Nosotros, hermanas y hermanos, tenemos que hacer un autoexamen. ¿Hasta dónde hemos funcionado? ¿Qué tanto podemos contar a la gente? Podemos testificar en la iglesia de las maravillas que Dios está haciendo por nuestro propio medio. Es que somos las manos de Dios. Somos los mensajeros del Señor. Somos los enviados de Dios para dar testimonio a las naciones de los planes divinos, del proyecto de Dios para con la humanidad.
Es muy lamentable tener que decir la verdad. Un buen número de los hermanos que tenemos en nuestras congregaciones hoy en día les da miedo que alguien les diga: hay que ir a la casa de fulano de tal porque hay una señora endemoniada, hay un señor, un muchacho, una muchacha endemoniada. Y facilito y muy tranquilo los hermanos dicen: uy, yo no me meto con eso. ¡Qué miedo! ¿Cómo así? ¿Cómo así que nosotros, cuando el Señor nos trajo a sus pies divinos, cuando el ministro que nos enseñó la palabra, que nos dirigió en el principio de nuestra vida espiritual, nos bautizó en el nombre de Jesucristo con la fórmula bautismal bíblica que dice: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya nosotros tenemos ese don. Y yo les invito a abrir su Santa Biblia en San Mateo, capítulo 10, del verso 1 al 4. Y dice la Biblia: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Oiga, hermano, es toda enfermedad y toda dolencia. En la iglesia estamos dotados de potestades divinas para que la obra del Señor se manifieste a la humanidad. La Biblia dice que el continuo anhelar de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Hoy en día existen miles y miles de iglesias, denominaciones que se autodenominan cristianos y predican mucha Biblia. Pero la iglesia tiene que identificarse por el poder sobrenatural que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Note usted. Y dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el cananeo, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Noten ustedes que estaban los 12 discípulos cuando el Señor les dio autoridad. Si leemos el versículo 8 del mismo capítulo 10 de San Mateo, nos dice: y les dio poder para sanar toda clase de enfermedad, para resucitar muertos. Ahí estaba un amigo llamado Judas, entre los 12, parte de la congregación del grupo de discípulos que Jesús tenía y que nos acompañó y que hizo parte de todo ese seminario, esa universidad con el Señor de la gloria, el Dios de la sabiduría. Ahí estaba Judas también. Los lectores de la Biblia nos hemos dado cuenta de algo. Este anciano que predica aquí para ustedes, llevo 50 años leyendo la palabra del Señor y no pude encontrar el milagro que hizo Judas Iscariote, que también recibió la misma facultad, el mismo poder que recibieron los otros discípulos. La Biblia nos enriquece de noticias, nos informa de los milagros que los discípulos hicieron cuando salieron en parejas 70 en la comisión de los 70.
y vinieron contando maravillas de los milagros hechos, predicando ellos la palabra de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios. Pero de Judas no se dice nada. Este caballero se quedó frustrado. Es decir, no hizo uso de la vara, no hizo uso del potencial que recibió del Señor Jesús, como lo hicieron los demás discípulos. Dicho de otra manera, tiró la vara al suelo, que fue lo que el Señor le quiso decir a Moisés. Eche la vara al suelo, a ver qué pasa. La Biblia dice, tiró la vara al suelo Moisés y se le volvió culebra. Aquí, ¿qué nos transmite este mensaje de la vara convertida en culebra? Nos está diciendo que se le volvió enemiga. Serpiente o culebra quiere decir enemistad. Y de eso sí que tenemos gente en la iglesia. Gente resignada al no hacer nada en la congregación, al no hacer uso de esa facultad sobrenatural que Dios nos ha dado cuando derramó sobre su iglesia su Santo Espíritu. Dijimos atrás, todos los discípulos salieron e hicieron milagros y maravillas. Judas no aparece con ningún milagro. ¿Con cuántos aparece usted, hermana? ¿Con cuántas maravillas cuenta usted? Para poder decir que la vara la tenemos en la mano y la tenemos en alto. En esto de la vara existen unas costumbres asociadas dentro de la vida común. El arriero de mulas carga un palito con el que arrea sus mulas y le dicen surriago, fuete o palo. De acuerdo al rango que nosotros le damos a la vara, así mismo son los resultados. El agente de policía tiene un palito, tiene un símbolo de autoridad que le entrega a él el Estado gobernante como un agente de control de la vida pública. Como él utiliza eso cuando el borrachito se pone bravo y hay que golpearlo en la espinilla para llevarlo al calabozo, pues se le dice bolillo al palo que lleva el policía. Pero ese mismo palo, esa misma simbología, la lleva el general del ejército. Y en las manos del general ya se llama cetro, no, bastón de mando. En la mano del general es bastón de mando, porque ya tenemos un personaje que tiene bajo su responsabilidad más de 1000 hombres a su cargo. Eso es autoridad. El rey o el monarca tiene también un bastón, pero en las manos de él se llama cetro. Ya es la representación de una potencia, de un gobernante que tiene bajo su responsabilidad todo un país. Ya en las manos del pastor ocupa otro papel muy diferente. Ese bastón se llama cayado. Y eso da un sinónimo de humildad.
es la virtud más grande que puede tener el cristiano, la humildad. El pastor tiene que identificarlo en su vida cristiana, su liderazgo, pero sobre todo su humildad con que él le sirve al Señor. Decíamos que Judas no hizo ningún prodigio, ninguna maravilla con la facultad que Dios le entregó, con la vara, y terminó ahorcándose. Ojo, hermanos, para que entendamos que la vara tirada al suelo es sinónimo de fracaso. ¿Cuántos hermanos se quedan tranquilos si un programa se le fue al suelo, se le cayó? Tranquilos. Misiones, directiva de jóvenes, directiva de damas dorcas, etc. No podemos darnos el lujo de caer en la resignación de fracasar. La vara que nos ha sido dada es para usarla, es sinónimo de autoridad, es representación de una delegada de Dios aquí en la tierra. Los santos somos la manifestación de los hijos de Dios. Por eso el salmista, en el Salmo 23, nos está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y luego en el verso 4, su vara y su cayado me infundirán aliento. Aquí vuelve otra vez ese articulado a funcionar. La vara, es decir, la autoridad con que Dios ha establecido el orden sobrenatural sobre la tierra por medio de su iglesia, es la esperanza de las naciones. Hermana, hermano, nosotros no tenemos por qué ser la gente más fracasada. No, señor, el cristiano está llamado a triunfar. Pablo concluye diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos nosotros atribuirnos esos triunfos? Es hora de reflexionar, hermanas, hermanos. Es el momento propicio de nosotros poner en marcha un trabajo exitoso. Decidirnos a triunfar. Echar abajo todos los complejos y confiar en el poder de Cristo que nos ha fortalecido, que es nuestra esperanza, que es la herramienta que tenemos nosotros para nuestra función dentro de este ministerio que a cada uno nos ha encomendado el Señor. Examinémonos cuidadosamente, hermanos, y vayamos al corazón. Hagamos una autoevaluación de nosotros mismos. ¿Hasta dónde nos acostumbramos a perder la batalla? ¿Hasta dónde podemos contar las maravillas que del Señor tenemos para contar? Y si no tenemos mucho que contar, a ver, no nos podemos quedar tranquilos. Hay que doblar la rodilla, hay que buscar la palabra, hay que consultar las escrituras, hay que capacitarnos en este mismo orden de ideas para que derrotemos al enemigo en el nombre del Señor Jesucristo.
Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla que el cristiano pueda ser la persona victoriosa, la persona que siempre sale adelante en sus propósitos y que podemos contar a todos los que nos rodean los grandes testimonios y cosas estupendas que Dios ha hecho en nuestra vida por nuestras propias manos. Oremos al Señor para que esto sea una hermosa realidad en nuestro acontecer cristiano. Vamos a orar al Señor pidiéndole fuerzas, pidiéndole que seamos decididos. Señor Jesús, gracias te doy a ti por los triunfos, por las victorias que nos has concedido, por la vara que ha florecido en nuestras manos y ha dado fruto en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque hemos derrotado al enemigo y, como está escrito, a todos nuestros enemigos pusiste bajo el estrado de nuestros pies. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Amén.